Bienvenidos a Guía Educativa. Hoy día vamos a hablar de los tipos de fenómenos que afectan a la materia. Bien, si tú quemas un papel, ¿no? Le prendes fuego, ese papel se va a convertir en ceniza. Lo que era papel se convierte en ceniza, ¿no? Entonces tú le aplicas un poco de fuego a un papel y ese papel se convierte en ceniza. El aplicarle el fuego hace que ese papel cambie, y ahí está la clave de lo que es los fenómenos que afectan a la materia. La palabra fenómeno, es cualquier tipo de cambio que se produce sobre algún tipo de materia. Todos los tipos de cambio, recuerden, fenómeno, cambio, todos los tipos de cambio que afectan a la materia son fenómenos. ¿Ya? Son llamados fenómenos. Los fenómenos que afectan a la materia son de tres tipos. Número 1, tenemos los fenómenos físicos. Número 2, los fenómenos químicos. Y número 3, tenemos los fenómenos nucleares. Entonces vamos a hablar de cada uno de los tipos de los fenómenos que afectan a la materia. Comenzamos entonces por los fenómenos físicos. ¿Cuáles son aquellos fenómenos? Imaginemos que tenemos un cubo de hielo, ¿no? Que lo sacamos de la refrigeradora, luego lo colocamos dentro de un recipiente y ese hielo se convierte en agua. Ese fenómeno se llama descongelamiento del agua. Pero ¿por qué es un fenómeno físico el descongelamiento del agua? Porque es un cambio que no afecta la estructura interna o molecular de la materia. Y es que los fenómenos físicos son cambios que no afectan la estructura interna o la estructura molecular de la materia. Este hielo en la nevera, en la refrigeradora, este hielo era agua y sus moléculas eran de agua, en estado sólido, pero eran agua. Una vez que pasó al estado líquido y se descongeló, ¿sigue siendo agua? Claro, la respuesta es sí. Sigue siendo agua. ¿Por qué? Porque no afectó la estructura interna o molecular de esta materia. Otra característica que tiene la materia es que son cambios momentáneos, ¿no? O, dicho en lenguaje químico, son transformaciones transitorias de la materia. El hielo es una transformación transitoria de la materia. ¿Y por qué? Porque no va a estar el agua siempre en hielo. Por lo tanto, está en tránsito. Es una transformación transitoria. Luego pasa a ser agua líquida. Por lo tanto, es una transformación transitoria. Otra característica de los fenómenos físicos es que estos cambios son reversibles. Yo tengo descongelamiento del agua, pero también puedo volver a tener congelamiento del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fenómeno físico, porque es un fenómeno que es reversible, que se puede revertir o que puede volver al estado en el que se encontró. Estos cambios, obviamente, para que sean reversibles, como te acabo de decir, tienes hielo, lo conviertes en agua y el agua se vuelve a convertir en hielo, para que se vuelva a convertir tiene que pasar por unos métodos, ¿no? Por ejemplo, el agua, para que vuelva a convertirse en hielo, tiene que pasar por un método físico llamado congelamiento, ¿ya? Entonces, esa es otra característica de los fenómenos físicos, que para poder volverse a producir, ¿no? O para poder revertir un fenómeno que ha pasado, si yo lo quiero revertir, tiene que pasar por métodos físicos, ¿ya? Entonces, así como hay fenómenos físicos, como el descongelamiento del agua, también tenemos otros tipos de fenómenos, como el alargamiento de los resortes. Yo estiro un resorte, inclusive se alarga el resorte, se ve más grande, pero una vez que lo dejo de estirar, vuelve a su estado original, como ya les dije, una característica de los fenómenos físicos. El calentamiento del plástico. El plástico no deja de ser plástico, así lo caliente. El gasfitero lo calienta un tubo de plástico para que el tubo pueda entrar en un espacio, pero el tubo de plástico no deja de ser plástico, así lo calienten y lo siguen usando. Si tú cortas y pegas madera, es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque la madera, si la cortes y la pegues en otro lado, sigue siendo madera. No afecta la estructura interna o molecular de esa materia.
Bien, ahora vamos a hablar de los cambios químicos. Ya habiendo hablado de lo que es las características de los fenómenos físicos, vamos a hablar de los fenómenos químicos. Habíamos hablado al comienzo de esta clase que el fuego, ¿no?, sobre el papel formaba cenizas. Por lo tanto, este es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque es un cambio que sí afecta la estructura interna molecular de la materia. El fuego quema, hace combustión de las moléculas de papel y al quemarlas se convierte en cenizas. Esas cenizas ya no se pueden volver a convertir en papel. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que los fenómenos químicos no son reversibles. En su mayoría, más del 90% de los fenómenos químicos no son reversibles. Las transformaciones. Otra característica de los fenómenos químicos es que las transformaciones que sufren los productos son permanentes. Imagínate que tú enciendes un fósforo. La cabecita del fósforo, que es la que se enciende, tú no la puedes, una vez que la quemaste, no la puedes volver a tener. ¿Por qué? Porque es un fenómeno químico, ¿no? Porque al quemarse la parte del azufre que tiene la cabecita del fósforo ya no vuelve a su estado original, ¿no? Porque el fuego produce esa reacción química. Entonces ya no puede volver a su estado original y cumple con otra característica. En el caso, por ejemplo, aquí voy a detener, aquí vemos varios ejemplos de lo que son fenómenos químicos: digerir alimentos, descomposición de alimentos, disolver medicamentos en agua y la oxidación de un clavo. Si tú, por ejemplo, oxidas un clavo, es uno de los pocos fenómenos que pueden volverse a revertir. El fenómeno químico de la oxidación de un clavo, si tú lijas ese clavo puede volver a verse bien, puede volver a verse bonito. O sea que en este caso, de la oxidación del clavo, sí puedes revertir un poco el fenómeno químico, ¿no? Puedes retirar el fenómeno, puedes retirar las zonas oxidadas de ese clavo, lijarlas y el clavo te puede quedar bien. Es uno de los pocos fenómenos, ¿no?, que pueden volver a revertirse. Como te dije, la mayoría de los fenómenos químicos no pueden volver a revertirse. Estos cambios no son reversibles mediante la aplicación de métodos físicos. Entonces, para que tú puedas volver a revertir un cambio de los fenómenos químicos, tienes que aplicar métodos químicos. Pero, como te dije, no en todos los casos. Recuerda también que los fenómenos químicos propician que se rompan enlaces químicos y que se formen nuevos enlaces. Por eso es que se forma una sustancia, ¿no? Una sustancia que pasa por un fenómeno químico, forma una nueva sustancia, ¿ya? Porque se rompen los enlaces químicos y se forman nuevos. Por eso una sustancia desaparece, como en este caso el papel, y forma una o varias sustancias nuevas, como en este caso en las cenizas. Desapareció el papel y aparecieron cenizas, pero ya no puede volver a aparecer papel. Bien, ejemplos de los fenómenos químicos ya los leíste seguro: combustión de papel, encender un fósforo, digerir los alimentos, descomposición de los alimentos. Dejas un alimento descompuesto y ya no puedes volver a tener el mismo alimento. Disolver medicamentos en agua, la oxidación de un clavo, la formación del petróleo y cocinar también es un fenómeno químico. Vamos a pasar ahora, ya habiendo hablado de las características de los fenómenos químicos, vamos a hablar de los fenómenos nucleares. Entonces la camarita ahora va, mientras yo voy hablando, va a irse moviendo para que no se haga aburrido el video, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de los fenómenos nucleares. ¿Qué son los fenómenos nucleares? Son los procesos o cambios que producen la alteración del núcleo de un átomo, ¿ya? Los fenómenos nucleares son los procesos o cambios que producen la alteración del núcleo de un átomo, ¿ya? O dicho de otra forma, son los cambios que afectan la estructura de los núcleos atómicos de la
materia. No es lo mismo que los fenómenos químicos. Los fenómenos químicos alteran las moléculas. ¿Ya qué quiere decir? Una molécula es un conjunto de átomos, pero el átomo no se altera. O sea, yo puedo alterar la posición de este átomo con respecto a otro átomo. Este átomo yo lo altero su posición y formo un elemento nuevo. Ese es un fenómeno químico. Pero yo, en el caso de los fenómenos nucleares, el hombre altera ¿qué? El núcleo del átomo. Y al alterar el núcleo del átomo es que se diferencia de los fenómenos químicos. El fenómeno químico no altera los núcleos atómicos. En cambio, los fenómenos nucleares sí alteran, pero se llaman nucleares, viene de núcleo, alteran los núcleos de los átomos. Entonces, ¿qué es un fenómeno nuclear? Ya dijimos, cambios que afectan la estructura de los núcleos atómicos. ¿Cuáles son los ejemplos de los fenómenos nucleares más conocidos a nivel mundial? Por ejemplo, tienes ahí la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es un fenómeno químico. Para poderlo graficar lo voy a explicar de una manera simple. El Sol, cada vez que el Sol lanza rayos que llegan hasta el planeta Tierra y pasan al planeta Tierra, estos rayos del Sol se generan ¿por qué? Porque una partecita de la masa del Sol, una partecita de la masa solar, se ha calentado a muy altas temperaturas. Como se calentó tanto, afectó la parte interna de sus átomos, de esa masa solar. Y esos átomos, como se calentaron tanto, se convirtieron en rayos de sol. Y cuando se calientan tanto, pueden llegar a convertirse también en rayos de sol o en energía solar. Todo este proceso se llama fusión nuclear. Cuando un poco de masa, en este caso masa solar, se quema a tal grado, ¿no? Se calienta a tal grado que se convierte en energía. Ese proceso se llama fusión nuclear. Actualmente nosotros podemos aprovechar la energía solar, claro. Existen unos paneles modernos ahora que están sobre todo en Europa ya fabricando, y aquí también en Sudamérica, en algunos países como Chile, están fabricando unos paneles que se llaman paneles fotovoltaicos. ¿Qué hace un panel solar o un panel fotovoltaico? Se llama foto, significa luz, voltaico, luz del sol que produce voltaje. Entonces estos paneles hacen que tú puedas tener o puedas jalar la energía, los rayos del sol y convertirlos en energía solar para que tú puedas tener luz eléctrica dentro de tu casa. Este fenómeno se da gracias a la fusión nuclear. Esto es un fenómeno nuclear natural. ¿Por qué es un fenómeno nuclear natural? Porque lo produce el sol. El hombre no interviene aquí. El hombre aprovecha la energía del sol, aprovecha los rayos del sol y los convierte en energía solar. Pero el hombre no hace esta fusión nuclear. Es la misma naturaleza quien lo hace. Por eso la fusión nuclear es un fenómeno nuclear natural. Lo que sí hace el hombre es otro ejemplo. Es un ejemplo de fenómeno nuclear llamado fisión. El hombre sí puede hacer la fisión. ¿Qué hace el hombre? El hombre toma átomos, ¿no? Átomos de elementos químicos, altera a través de métodos de bombardeo de electrones, ¿no? A través de métodos de bombardeo de protones, de neutrones, el hombre bombardea átomos dentro de una estación que se llama reactor nuclear. ¿Ya? Esas estaciones llamadas reactores nucleares son como instalaciones, ¿no? Construcciones gigantescas en donde existen máquinas que hacen alteraciones de los núcleos de los átomos. ¿Para qué lo hacen esto? Cuando tú alteras el núcleo de un átomo, generas algo. Cuando tú alteras a través de procesos de laboratorio, alteras núcleos de los átomos, generas ¿qué? Energía atómica, energía del átomo. Esa energía en el reactor, tú la puedes almacenar en un reactor nuclear y de ahí la puedes llevar y convertirla en electricidad. Nosotros en Perú tenemos electricidad gracias a la fuerza de las hidroeléctricas. Tenemos la suerte de tener
lugares con mucha altitud, en donde el agua cae, ¿no? Por las quebradas, ¿no? En la sierra, y esa fuerza con la que cae es aprovechada para generar electricidad. Pero en lugares como por ejemplo en Japón, no hay quebradas así tan altas como aquí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los japoneses tienen sus reactores nucleares. ¿Para qué? Para generar energía atómica y con esa energía atómica llevarse electricidad. ¿A través de qué fenómeno nuclear ellos generan su electricidad los japoneses? A través de la fisión nuclear. ¿Ya? A través de la fisión nuclear es que los japoneses generan su energía atómica para lograr tener electricidad. Eso lo hacen en los reactores nucleares, ¿ya? Este es otro fenómeno. Entonces, mientras que la fusión nuclear es un fenómeno natural que lo produce el Sol, la fisión nuclear es un fenómeno artificial, porque es el hombre el que lo manipula para poder producirse electricidad. Entonces, la fusión nuclear, recuerden, fenómeno natural, fisión nuclear es un fenómeno artificial. También existen otros fenómenos como el bombardeo de electrones. Gracias a este fenómeno, bueno, no sé, tal vez no es tan bueno decir gracias, pero debido al fenómeno de bombardeo de electrones, que es un fenómeno nuclear, ¿no? Al bombardear electrones, este fenómeno nuclear llamado bombardeo de electrones es el que produce la bomba atómica que tanto daño ha hecho a la humanidad. Y existe otro fenómeno natural llamado el fenómeno de emisión de positrones. ¿Qué es ese fenómeno? Es un fenómeno nuclear que utiliza o que manipula los átomos, manipula el núcleo de algunos átomos para producir luces. ¿Eso qué permite? La emisión de positrones es un fenómeno nuclear que produce luz y que es usado, por ejemplo, para las máquinas que hacen ecografías, mamografías. Lo hacen en base a las máquinas que hacen mamografías, ecografías, se hacen gracias a este fenómeno nuclear llamado emisión de positrones que se hacen en esas máquinas, que también es un fenómeno nuclear artificial hecho por el hombre. Y es así como vamos a tener fenómenos nucleares, fenómenos químicos y fenómenos físicos, y hemos realizado la clase de los tipos de fenómenos que afectan la materia. Recuerda que si quieres tener más información acerca de la clase de hoy, puedes leer tu ficha o preguntar a tu profesor. Con este video vas a responder la asignación de la clase de hoy. Muchas gracias.